El Estado suele definirse como la organización jurídica de una sociedad, bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Tal definición revela que son tres los elementos de la organización estatal: la población, el territorio y el poder. El poder político se manifiesta a través de una serie de normas y actos normativamente regulados, en tanto que la población y el territorio constituyen los ámbitos personal y espacial de validez del orden jurídico. Se ha dicho que la ordenación jurídica bajo un poder de mando es el elemento formal, mientras que la población y el territorio son los elementos materiales del Estado. Mas no hay que olvidar que lo mismo la población que el territorio se encuentran determinados por el ordenamiento jurídico. Territorio. Suele definirse como la porción del espacio en el que el Estado ejercita su poder. Siendo este de naturaleza jurídica, solo puede ejercitarse de acuerdo con normas creadas o reconocidas por el propio Estado. El ámbito espacial de validez de tales normas es precisamente el territorio en sentido político. La significación del territorio se manifiesta en dos formas distintas, una negativa y la otra positiva. La significación negativa consiste en que ningún poder extraño puede ejercer su autoridad en este ámbito sin el consentimiento del Estado. La positiva, en que todas las personas que viven en el mismo ámbito se encuentran sujetas al poder estatal. Población. Los hombres que pertenecen a un Estado componen la población de este. La población desempeña desde el punto de vista jurídico un papel doble. Puede, en efecto, ser considerada como objeto o como sujeto de la actividad estatal. En cuanto al objeto de la población, se toma como un conjunto de elementos subordinados a la actividad del Estado. El poder es toda la sociedad organizada a menester de la voluntad que la dirige. Esta voluntad se constituye el poder del grupo. El Estado mexicano es una federación en tanto que está constituido por estados libres y soberanos, y por el Distrito Federal. Dichos estados tienen como base su división territorial y su organización política y administrativa al municipio libre. De esta manera se constituyen los tres órdenes de gobierno: federación, estados y municipios. Elementos del Estado mexicano. Consta con un territorio de 1.964.375 km², en los cuales están 31 estados, un distrito federal y 2.439 municipios. Su población es de 106.451.679 habitantes y su gobierno es ejercido por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos a su letra dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. La doctrina jurídica concibe al Estado como una sociedad políticamente organizada y dirigida por el poder soberano en un determinado territorio. La teoría tradicional ha sostenido que el Estado tiene como elementos esenciales para su formación población, territorio y poder soberano. Otras doctrinas han afirmado que el Estado no está reconocido por la ley y que la personalidad jurídica de aquel se manifiesta en órganos típicamente diferenciados como pueden ser el Parlamento, la Corona, etc. El derecho positivo mexicano reconoce la personalidad del Estado, pues a este y a otras entidades la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga personalidad jurídica con derechos y obligaciones. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, máxima autoridad del Supremo Poder Judicial Federal, en el discurso de su historia ha reconocido al Estado mexicano tiene doble personalidad. En su obra de Derecho Administrativo, Gabino Fraga afirma que el Estado tiene personalidad única y que cuando se habla de la personalidad del Poder Ejecutivo, Legislativo o del Judicial, se trata de la misma personalidad del Estado, pero manifestada en forma diferente. Aunque la doctrina tradicional no reconoce que la Administración Pública Federal tenga personalidad jurídica, la realidad ha demostrado la necesidad de que actúe con esta personalidad. La Administración Pública es una persona jurídica que comprende muchos órganos con personalidad. En México se reconoce esta personalidad no solo a las secretarías de Estado, departamentos administrativos y demás dependencias de la Administración Pública centralizada, sino además a las entidades de la Administración Pública paraestatal. La actividad del Estado se origina en el conjunto de operaciones, tareas, facultades para actuar, jurídicas, materiales y técnicas, que le corresponden como persona jurídica de derecho público, y se realiza por medio de los órganos que integran la Administración Pública, tanto federal como local y municipal. Las actividades jurídicas del Estado están encaminadas a la creación y cumplimiento de las leyes. Las actividades materiales son simplemente desplazamientos de la voluntad y las actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos técnicos, prácticos, instrumentales y científicos, necesarios para el ejercicio de una determinada actividad que capacitan al hombre para mejorar su bienestar. El Estado es un producto social, una obra humana que se integra a lo largo de un proceso histórico pletórico de luchas sociales y de gran intensidad.
La conformación de los poderes en los distintos órdenes de gobierno. Los órdenes de gobierno son el federal, el estatal y el municipal, que están representados el Poder Ejecutivo por el Presidente de la República, el Gobernador y el Presidente Municipal. En el Legislativo, por el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado y los ayuntamientos. Y en el Judicial, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia. En el orden de gobierno federal, el Poder Ejecutivo se encarga de la Administración Pública Federal, como lo son con las Secretarías de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Empleo, entre otras. El Poder Legislativo, en este orden federal, se representa con el Congreso de la Unión, que consta de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. El orden de gobierno federal, el Poder Judicial, se es representado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quien tiene 11 ministros, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito y Consejo de la Judicatura. En el orden de gobierno estatal, el Poder Ejecutivo es representado por la Administración Pública Estatal, que se consta de las Secretarías de Trabajo, Secretaría de Turismo, la Contraloría, entre otras. En el orden de gobierno estatal, el Poder Legislativo es la legislatura local, los diputados en mayoría relativa y diputados en representación proporcional. Y el Poder Judicial se representa por el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Civil, Penal, Familiar y Electoral, juzgados de primera instancia y juzgados mixtos municipales. En el orden de gobierno municipal se representa por ayuntamientos, presidentes municipales, regidores y síndicos.